Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Manrique y junto con el compañero Carlos Amado de Ingeniería Ambiental y dentro de la asignatura de Fuentes de Energía Alternativas, quisimos mediante un póster explicar algunos de los principios o algunas de las fuentes de energía alternativas en procesos de desarrollo urbano. En esta ocasión, pues, hemos traído a colación un trabajo que se venía realizando en la Universidad Tecnológica de Pereira de los estudiantes Edgar Salazar Marín, Juan Felipe Arroyave y Wilson Pérez Castro, donde, pues, dentro de un trabajo de investigación utilizan algunas de las energías alternativas para brindarle a la población un recurso sostenible y que les permita minimizar los impactos de las energías convencionales. El resumen de este trabajo de investigación pues, se ve reflejado en la exposición de este semillero de investigación en energías alternativas de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde buscan la aplicabilidad de algunas de estas energías, principalmente como fuente la energía solar llevada a energía fotovoltaica y para la generación también de algunas otras fuentes, desde otras fuentes como la energía eólica y que le den la suficiente sostenibilidad a una vivienda que al final fue construida también a partir de un bloque ecológico con dos de esas aplicaciones que vamos a presentar acá. Lo que debemos tener en cuenta para el desarrollo de este póster, o la explicación de este póster, es que se realiza en la ciudad de Pereira, en donde las condiciones de temperatura, humedad, presión, o sea, estas características que le permiten al proponente definir cuál es la mejor alternativa, pues son totalmente diferentes a climas mucho más cálidos o para el caso nuestro en Boyacá, para climas fríos. Entonces, pues vamos a dar la explicación o las conclusiones que se dieron al respecto de la implementación de este tipo de tecnologías. Lo que allí se vio fue la implementación de 4 tipos de elementos, que fue una cocina parabólica, un colector de solar de tubos de vacío, un cargador solar para baterías y un generador eólico. Para el primer caso, la cocina parabólica, pues se emplea un programa de cálculo de curvaturas para obtener la ubicación del foco o punto del colector de calor en función del diámetro y de la profundidad. Luego, pues, se dibuja la parábola en el programa AutoCAD, en SolidWorks, y se realiza el desarrollo de la superficie parabólica para el posterior corte y ensamble de una lámina calibre 22. Se tomaron imágenes térmicas a través de una cámara justamente pues, para poder ver si existe algún gradiente y algunas diferencias de calor en el momento de efectuar el ensayo. Y así se efectuaron posteriormente pruebas de cocción. Cabe recalcar que gran parte de los materiales utilizados en estos 4 procedimientos son reciclables. Entonces las láminas de aluminio, los colectores, las pilas son reciclables. Del colector solar de tubos de vacío, pues tengamos en cuenta que entre mayor sea el brillo solar y la afinidad que tenga incluso por ciertos colores, pues ayuda a que que haya reflexión de la luz y se convierta en calor. Para este tema, en los tubos de vacío se utiliza una lámina, una serie de tubos que forman una especie de red, como los alvéolos, y se realizan pruebas de eficacia energética en medición de lo mismo, de temperatura. El cargador solar para baterías, pues se parte de un convertidor de corriente directa a corriente alterna, tal y como lo hacen los demás convertidores, y se utiliza un panel de 3 celdas solares de 1.5 voltios cada una, conectados en serie. Y pues a ver, ahí pues vamos a mirar qué fue lo que se obtuvo. El generador eólico se emplearon materiales reciclables como tubería PVC de 10 pulgadas, motor de paso a paso, de escáner y diámetro de cobertura. Ay, aquí me a ver.
Resultados y discusión. La cocina parabólica presentó temperaturas promedio generadas en la superficie oscilaron entre 80 y 90 grados centígrados con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Cabe recalcar nuevamente que la eficiencia también tiene que medirse en relación con la temperatura ambiente. En climas muy fríos pues es difícil sostener o mantener este tipo de temperaturas y los promedios pues irían a ser muy bajos. Para el caso de Pereira se mantiene un promedio de 28 grados centígrados. Se obtuvieron valores de promedios de temperatura de 60 grados en el agua calentada mediante el colector solar. La batería del cargador solar pudo cargarse entre 6.9 horas, casi 7 aproximadamente, que estimado 8 horas de sol sería suficiente para cubrir con el objetivo de la carga de la pila. Nuevamente recalcamos, estamos hablando de energía fotovoltaica, un panel solar que lleva la energía y se almacena en una batería, para este caso son baterías de 1.5 voltios. El generador eólico logró encender bombillos LED de hasta 5 vatios, incluso con un generador poco eficiente. Es factible proyectar aerogeneradores de 2 metros de diámetro que cumplirán con la potencia y la disponibilidad. También hay que tener en cuenta que la intermitencia en este tipo de generadores eólicos, dado la constante que hay de viento, pues hace que exista este tipo de fluctuaciones. Al final, aquí en la fotografía estamos viendo la casa que se construye con adobe ecológico, la instalación de un panel solar y el generador eólico. Muchas gracias.